Si alguien todavía cree que la creatina solo sirve para inflar los músculos, es porque nunca le han explicado lo que realmente está pasando dentro del cuerpo. Porque cada vez que esa cuchara de 5 gramos cae en el vaso, no solo se está alimentando al bíceps o al pecho, se está activando una cadena de cambios silenciosos en el cerebro, en el corazón, en los huesos, en la forma en que el cuerpo maneja el azúcar, la energía y hasta el envejecimiento. Y lo más loco es que muchos de esos cambios ya pueden estar ocurriendo ahora mismo, sin que nadie se haya dado cuenta. La mayoría empieza a tomar creatina por un motivo muy simple: más fuerza, más rendimiento, más volumen. Pero luego aparece la otra cara de la historia. Vienen los comentarios de siempre. Eso daña los riñones. Eso te va a tirar el pelo. Eso es solo para gente obsesionada con el gimnasio. Y entre miedo, desinformación y mitos repetidos durante años, mucha gente hace siempre lo mismo, o ni siquiera empieza, o abandona antes de tiempo, justo cuando el cuerpo estaba a punto de cambiar de nivel. Mientras unos se asustan por titulares viejos y opiniones sin base, otros están experimentando transformaciones profundas que no se ven solo en el espejo. Cambios en la claridad mental, en la energía durante el día, en la forma en que se duerme, en cómo responde el cuerpo a entrenamientos duros, en la capacidad de seguir fuerte con el pasar de los años. 5 gramos al día pueden parecer poca cosa, pero dentro del organismo funcionan como un operador silencioso, ajustando sistemas, protegiendo estructuras y afinando el motor interno para que todo funcione mejor, aun cuando por fuera parezca que nada ha cambiado. Y aquí está el punto clave. No se trata de promesas mágicas ni de exageraciones. Se trata de entender qué le pasa exactamente al cuerpo cuando la creatina entra todos los días, sin pausas, sin interrupciones innecesarias. Lo que casi nadie explica es que ese suplemento sencillo, barato y estudiado hasta el cansancio, no solo ayuda a levantar más peso, también puede ayudar a pensar más claro, a recuperar más rápido, a proteger el corazón, a fortalecer los huesos, a controlar mejor la glucosa y a resistir mejor el desgaste del tiempo. Esa es la parte de la historia que casi nunca se cuenta. Por eso, en lugar de seguir atrapado entre dudas y mitos, vale mucho más la pena ver la película completa. Porque cuando se entiende lo que de verdad está ocurriendo detrás de cada repetición, de cada noche de sueño, de cada comida cargada de carbohidratos, la creatina deja de ser solo un suplemento y pasa a ser una estrategia, una herramienta que, usada con constancia, puede cambiar la forma en que se entrena, en que se vive y en que se envejece. Y todo empieza con algo tan simple como comprometerse con esos 5 gramos diarios. Si esto ya te está sonando familiar, suscríbete ahora mismo, porque lo que viene puede uno. Mejora de la función cerebral y protección cognitiva. Mucha gente sigue pensando que la creatina solo tiene impacto en los músculos, pero la primera transformación real ocurre en el cerebro. Cuando esos 5 gramos entran todos los días, algo cambia en la forma en que la mente responde. No es un empuje artificial, no es una sensación exagerada. Es como si el cerebro dejara de trabajar con batería baja y empezara a operar con una energía más limpia, más estable, más constante. La fosfocreatina aumenta dentro de las neuronas y eso modifica la claridad mental, la velocidad con la que se procesan ideas y la forma en que se enfrentan tareas que antes parecían un peso. Ese cambio se vuelve aún más evidente en los momentos críticos. Cuando falta sueño, cuando el estrés intenta hundir todo, cuando la mente suele quedarse atrás. Ahí es donde la creatina marca una diferencia real. Le da al cerebro ese pequeño margen que evita la caída abrupta, ese extra que permite seguir pensando con calma cuando la presión sube. Es la diferencia entre actuar por impulso o actuar con lucidez, entre sentir que todo colapsa o sentir que todavía hay control interno para seguir adelante. Pero el beneficio más profundo no está en el ahora, sino en lo que ocurre silenciosamente a largo plazo.
Con el tiempo, la creatina ayuda a reducir el desgaste y el estrés oxidativo, dos factores que aceleran el envejecimiento cerebral. No se nota en el día a día, pero está ahí, protegiendo estructuras sensibles, cuidando procesos que determinan la memoria, la estabilidad emocional y la capacidad de mantener la mente firme durante décadas. Cada dosis es como añadir una capa más de blindaje para el futuro. Y en ese punto, la creatina deja de ser vista como algo para entrenar y empieza a entenderse como una herramienta para pensar, aprender, recordar y actuar con claridad en momentos clave. Es una base silenciosa que sostiene la mente desde adentro. Y cuando alguien comprende este impacto, la pregunta deja de ser si vale la pena tomar creatina y pasa a ser por qué no se empezó antes. Y esto no termina aquí, porque lo más importante aún está por venir. 2. Seguridad renal en personas sanas. El miedo más común alrededor de la creatina siempre ha sido el mismo: daña los riñones. Esa frase se repite tanto que muchos la aceptan sin cuestionarla. Pero cuando esos 5 gramos entran al cuerpo cada día, lo que realmente ocurre es mucho más simple y menos dramático. El aumento de creatinina en los análisis no significa daño. Significa que el cuerpo está procesando la creatina como debe. Es un subproducto natural, no una señal de alarma. Y cuando los riñones están sanos, hacen su trabajo sin estrés, sin deterioro, sin ningún impacto negativo real. La ciencia lleva años demostrando esto. Atletas, adultos mayores, personas activas. Todos muestran el mismo patrón cuando se suplementan de forma constante, función renal estable, sin reducciones peligrosas, sin efectos colaterales ocultos. Los marcadores que realmente importan, como la filtración glomerular, siguen comportándose dentro de rangos totalmente seguros. Lo que genera miedo no es la realidad, sino la interpretación equivocada de análisis hechos sin contexto, donde el médico ve un número más alto y asume problema donde no lo hay. Por supuesto, todo cambia cuando existe una condición renal previa. En esos casos, cualquier suplemento requiere supervisión, pero eso no convierte a la creatina en un riesgo para todos, solo en algo que debe usarse con más atención donde ya había un problema antes. Para quienes tienen riñones sanos, la creatina no los daña, no los cansa, no los debilita. Lo que sí hace es exigir algo que todos deberían hacer de cualquier manera: hidratarse bien. Con suficiente agua, todo fluye literalmente mejor. Y cuando alguien entiende esto, deja de temerle a un número en un análisis y empieza a ver la creatina por lo que es: un suplemento seguro, estudiado durante décadas y sin historial real de daño renal en personas sanas. El problema nunca ha sido la creatina, sino la desinformación que la rodea. Y cuando ese miedo se derrumba, se abre la puerta para que todos los otros beneficios aparezcan sin interrupciones. Y esto no termina aquí, porque lo más importante aún está por venir. 3. Recuperación muscular. Más rápida. Entrenar fuerte siempre suena bien, pero la verdad es que el progreso real no depende solo del esfuerzo dentro del gimnasio, sino de lo que ocurre después. Cuando la creatina entra todos los días en esos 5 gramos constantes, el cuerpo empieza a recuperar de una manera diferente. No es solo que haya más energía durante la sesión, es que las horas siguientes dejan de sentirse como un arrastre. Los músculos reciben una señal más clara de reparación, una especie de aviso interno que acelera los procesos que antes tardaban mucho más en completarse. Ese cambio sucede porque las células musculares se llenan de fosfocreatina y también de agua, pero no de esa forma que la gente teme, sino de un modo estratégico. Es una hidratación interna que indica al cuerpo que es momento de reconstruir, de reforzar, de adaptarse.
Esa volumización celular mejora el transporte de nutrientes, facilita la entrada de aminoácidos y reduce el tiempo que el músculo queda vulnerable al daño. Lo que antes dejaba una sensación de pesadez o dolor prolongado, empieza a convertirse en una recuperación más limpia, más rápida y más constante, y eso se nota en la práctica. Las sesiones dejan de sentirse como un golpe que dura 2 días. El dolor residual baja, la energía vuelve antes y, sobre todo, aparece un ritmo de entrenamiento que no se quiebra tan fácil. En lugar de arrastrarse de vuelta al gimnasio, la persona vuelve con más estabilidad y más capacidad de empujar de nuevo. Esa consistencia es la que hace que las ganancias se acumulen sin retrocesos, sin semanas perdidas, sin esa sensación de retroceder para volver a empezar. Por eso la creatina se convierte en una especie de seguro interno. Evita que el progreso se detenga por falta de recuperación. Y cuando alguien logra combinar esfuerzo, descanso y esta ayuda silenciosa, todo avanza más rápido y más sólido. Es la diferencia entre entrenar duro de forma puntual y progresar de verdad a lo largo de meses. Y una vez que ese ritmo se establece, muy pocas cosas tienen el poder de frenarlo. Y esto no termina aquí, porque lo más importante aún está por venir. 4. Huesos más fuertes y con mayor densidad. La mayoría piensa en fuerza como algo que se ve por fuera, pero una de las transformaciones más subestimadas de esos 5 gramos diarios ocurre en lo más profundo del cuerpo, los huesos. Cada vez que los músculos se fortalecen y tiran con más potencia, los huesos reciben una señal clara para adaptarse. Lo interesante es que la creatina no solo potencia ese estímulo indirecto al permitir entrenar más fuerte, también parece actuar de manera directa sobre el proceso de remodelación ósea, ayudando a que la estructura interna sea más resistente con el paso del tiempo. Ese efecto se vuelve aún más evidente en personas que están en riesgo de perder densidad ósea, como quienes envejecen, quienes entrenan con impacto constante o quienes tienen una alimentación que no siempre cubre todo lo necesario. Cuando la creatina entra de forma constante, el cuerpo no solo se siente más capaz durante los entrenamientos, sino que los huesos reciben un tipo de soporte que normalmente nadie asocia con un suplemento tan simple. Es como si la base interna del cuerpo se volviera menos frágil sin que la persona lo perciba de inmediato. Lo poderoso de este cambio es que funciona como una red de seguridad para el futuro. Menos riesgo de microfracturas, más tolerancia al esfuerzo, más estabilidad en movimientos exigentes. Y lo más curioso es que casi nadie lo nota hasta que pasa el tiempo y se dan cuenta de que su cuerpo aguanta más, resiste mejor y se siente más sólido en actividades que antes generaban molestias. No es un beneficio vistoso, pero es uno de los más valiosos a largo plazo. Y cuando alguien entiende que la creatina no solo construye músculo, sino también estructura, todo toma otra dimensión. Ya no se trata solo de rendir más en el gimnasio, sino de reforzar el cuerpo desde adentro, asegurando que pueda acompañar el progreso físico durante muchos años. Y ese tipo de beneficio, silencioso pero profundo, es el que más impacta en la calidad de vida. Y esto no termina aquí, porque lo más importante aún está por venir. 5. Mejor control de la glucosa en sangre. Este es uno de esos cambios que casi nadie espera de la creatina, pero que puede transformar por completo la forma en que el cuerpo maneja la energía diaria. Cuando esos 5 gramos entran todos los días, los músculos empiezan a absorber glucosa con más eficiencia. Es como si se abrieran más puertas dentro de las células para dejar pasar el azúcar y convertirla en combustible o almacenarla como glucógeno. Eso hace que los niveles de glucosa se mantengan más estables y que el cuerpo no viva esos picos y caídas bruscas que tantas veces afectan el rendimiento físico y mental. Lo interesante es que este efecto no solo beneficia a quienes entrenan duro, también ayuda a cualquiera que quiera mantener el metabolismo funcionando de forma más equilibrada. Con una mejor sensibilidad a la insulina, el cuerpo responde mejor a los carbohidratos,
los usa con más inteligencia y reduce la posibilidad de acumularlos de manera ineficiente. Es un tipo de regulación silenciosa, pero que cambia la forma en que uno se siente a lo largo del día. Más energía estable, menos pesadez después de comer, menos sensación de agotamiento repentino. Este tipo de mejora también se vuelve especialmente valiosa con el paso del tiempo. A medida que la edad avanza, el metabolismo tiende a volverse más lento y menos sensible a la insulina. Pero cuando la creatina trabaja a diario, ese desgaste se frena. El cuerpo sigue respondiendo mejor, sigue procesando los carbohidratos de manera más efectiva y mantiene una estabilidad que normalmente se pierde con los años. No se siente de inmediato, pero se nota con el tiempo, cuando la energía permanece más constante y la mente responde mejor incluso después de días exigentes. Y es ahí donde la creatina sorprende de verdad. Deja de ser un suplemento para entrenar y se convierte en un aliado metabólico, una ayuda interna para que el cuerpo funcione con más armonía, para que la energía fluya mejor y para que el metabolismo se mantenga más joven. Y cuando alguien descubre este beneficio, empieza a entender que los efectos de la creatina van mucho más allá del gimnasio. Están actuando en cada comida, en cada día y en cada etapa del proceso de envejecimiento. Y esto no termina aquí, porque lo más importante aún está por venir. 6. Combate a la pérdida de músculo. Relacionada con la edad. Con el paso de los años, el cuerpo comienza a perder masa muscular de manera natural, casi silenciosa. No es algo que sucede de golpe, pero sí es constante. Cada década reduce fuerza, movilidad y estabilidad, y muchas personas solo se dan cuenta cuando ya han perdido demasiado. Es ahí donde esos 5 gramos diarios de creatina empiezan a marcar una diferencia profunda. Ayudan a mantener la energía dentro de las células musculares, haciendo que el cuerpo pueda seguir construyendo, manteniendo y protegiendo el tejido que normalmente se deterioraría sin freno. Lo impresionante es cómo este efecto se nota no solo en personas mayores, sino en cualquier adulto que empieza a perder ritmo o que siente que su respuesta muscular ya no es la misma. Con la ayuda de la creatina, los entrenamientos vuelven a sentirse productivos, las cargas vuelven a progresar y la sensación de estancamiento se reduce. La energía mitocondrial mejora, lo que permite moverse mejor, reaccionar más rápido y sostener esfuerzos que antes se volvían pesados demasiado pronto. Es como recuperar una versión más fuerte y más estable de uno mismo. A largo plazo, este beneficio se convierte en una especie de seguro para la independencia física. Mantener músculo no es cuestión de estética, es cuestión de capacidad, levantarse sin ayuda, cargar bolsas sin dificultad, subir escaleras sin miedo, mantenerse firme en un resbalón inesperado. Con creatina, ese declive se ralentiza y el cuerpo mantiene habilidades que normalmente se pierden. Es una protección silenciosa que cambia la forma en que se envejece, ofreciendo más años de calidad y menos limitaciones. Y lo más curioso es que este impacto suele sorprender. Nadie espera que un suplemento tan sencillo pueda influir tanto en la fuerza, la estabilidad y la vitalidad a lo largo del tiempo. Pero lo hace, y lo hace de manera consistente, porque la creatina no solo ayuda a ganar músculo, ayuda a conservarlo, a protegerlo y a seguir utilizándolo con eficiencia incluso cuando la edad ya no juega a favor. Y ese tipo de beneficio es de los que realmente cambian vidas. Y esto no termina aquí, porque lo más importante aún está por venir. 7. Molestias digestivas y cómo evitarlas. Cuando alguien empieza a tomar creatina por primera vez, es común que aparezca cierta incomodidad en el estómago. No es peligrosa, no es señal de que no te cayó bien, y casi nunca significa que el cuerpo la está rechazando. Lo que realmente ocurre es un simple proceso de adaptación. Esos 5 gramos diarios entran al sistema y, al principio, parte de ellos puede no absorberse por completo. Cuando eso pasa,
Atraen agua hacia el intestino y generan esa sensación de hinchazón, gases o urgencia digestiva que tantas personas interpretan como un problema, cuando en realidad es algo pasajero. Con el paso de los días, el cuerpo se vuelve más eficiente absorbiendo la creatina y la molestia desaparece sola. Pero incluso antes de que eso ocurra, hay formas simples de reducir al mínimo cualquier malestar. Tomarla con comida, especialmente con algo que tenga carbohidratos, cambia por completo la experiencia. La insulina que se libera al comer ayuda a transportar la creatina hacia el músculo con más rapidez, evitando que se quede demasiado tiempo en el sistema digestivo. Y cuando el suplemento pasa más rápido al lugar donde debe llegar, el estómago deja de protestar. Otro punto clave es la hidratación. La creatina funciona mejor cuando las células tienen suficiente agua y el cuerpo responde peor cuando está al límite. Mucha gente confunde deshidratación con mala tolerancia, cuando en realidad solo faltaba líquido para que todo fluyera. Beber agua de manera constante no solo mejora la absorción, también reduce la sensación de pesadez o presión en el abdomen. Es un detalle pequeño, pero marca una diferencia enorme en cómo se siente el proceso. Y si aún así queda algún rastro de incomodidad, la solución casi siempre es ajustar la presentación, no abandonar el suplemento. La creatina micronizada se disuelve mejor, se absorbe más rápido y suele ser mucho más suave para el sistema digestivo. Con cualquiera de estas pequeñas adaptaciones, el cuerpo deja de resistirse y empieza a aprovechar cada gramo. Y cuando esa etapa pasa, la creatina entra en su ritmo natural y los beneficios se vuelven estables, consistentes y libres de molestias. Y esto no termina aquí, porque lo más importante aún está por venir. 8. Soporte para la salud del corazón. A veces se olvida que el corazón es, al final, el músculo que más trabaja en todo el cuerpo. No descansa, no toma pausas, no puede bajar el ritmo como los demás. Y cuando esos 5 gramos de creatina entran de manera constante, también llegan a él, aunque nadie hable de eso. Lo que ocurre es sutil, pero poderoso. El corazón recibe una reserva extra de energía que puede usar en momentos de mayor demanda. Es como darle un respaldo interno para esos instantes en los que el cuerpo exige más, ya sea durante un entrenamiento intenso o simplemente en situaciones de estrés donde el pulso se acelera y cada latido necesita más fuerza. Esa reserva de energía ayuda al corazón a mantener contracciones más eficientes, más estables y menos dependientes de los altibajos de la fatiga. No se siente como un subidón, no es un impulso artificial, es más bien una estabilidad profunda, esa sensación de que el cuerpo responde mejor cuando se lo presiona. Y aunque muchas personas nunca lo asocian con la creatina, sienten que su resistencia mejora, que el esfuerzo sostenido se vuelve menos agotador y que la recuperación cardiovascular después de entrenar se vuelve más rápida. Pero el beneficio no termina ahí. La creatina también puede influir en ciertos marcadores internos relacionados con el riesgo cardiovascular, ayudando a mantenerlos en rangos más saludables. Esa combinación de energía más estable, función más eficiente y marcadores más equilibrados crea un ambiente donde el corazón se siente menos cargado con el paso del tiempo. No es un reemplazo de hábitos saludables, claro, pero sí es un apoyo silencioso que suma día tras día, sin que la persona tenga que hacer nada más que seguir la suplementación constante. Y al final, ese es el punto clave. La creatina no solo ayuda a levantar más peso, también ayuda a sostener la vida desde adentro, reforzando la base metabólica del órgano más importante del cuerpo. Es un beneficio que pocos buscan, pero que muchos disfrutan sin darse cuenta. Porque cuando el corazón trabaja mejor, todo lo demás también fluye mejor. Es uno de esos efectos que no se anuncian, pero que se sienten cuando la energía, la resistencia y la estabilidad empiezan a alinearse. Y esto no termina aquí, porque lo más importante aún está por venir. 9.
Reducción del estrés oxidativo. Cada entrenamiento intenso, cada día de presión mental, cada noche de sueño incompleto genera un desgaste interno que muchas veces pasa desapercibido. Ese desgaste se llama estrés oxidativo y es básicamente un exceso de radicales libres que empiezan a dañar células desde adentro. Cuando los 5 gramos de creatina entran al cuerpo de forma constante, no solo ayudan con energía y rendimiento, también actúan como un amortiguador silencioso dentro de ese proceso. Le dan a las células una especie de estabilidad metabólica que reduce la sobreproducción de radicales libres, sobre todo en momentos de esfuerzo alto. Lo interesante es que este efecto ocurre sin frenar las adaptaciones del entrenamiento. Muchos antioxidantes pueden interferir con el crecimiento muscular o con las mejoras en resistencia porque protegen demasiado. Pero la creatina no funciona así. Permite que el cuerpo siga adaptándose, fortaleciendo tejido y progresando, mientras reduce el daño innecesario que acelera el envejecimiento celular. Es una especie de equilibrio perfecto. Protege sin bloquear, amortigua sin debilitar, cuida sin interferir. Este impacto se nota especialmente en personas que entrenan duro, que viven bajo estrés o que exigen mucho de su cerebro. Los niveles de inflamación bajan, la sensación de agotamiento profundo disminuye y el cuerpo parece recuperar con más orden. Incluso órganos como el cerebro, que dependen de enormes cantidades de energía, se benefician de este amortiguador interno que mantiene un ambiente más limpio, estable y resistente al desgaste del tiempo. Y lo más curioso es que este beneficio rara vez se percibe en el día a día. No hay un sentir directo, no hay una señal inmediata, pero sí aparece en la forma en que el cuerpo aguanta mejor los entrenamientos, se recupera de situaciones estresantes y mantiene vitalidad a largo plazo. Es un tipo de protección silenciosa que, con los años, marca una diferencia enorme en cómo envejece el organismo. Y esto no termina aquí, porque lo más importante aún está por venir. 10. Optimización nutricional. En personas vegetarianas y veganas. Cuando alguien lleva una alimentación basada en plantas, suele tener niveles naturales de creatina más bajos, simplemente porque este compuesto se encuentra en mayores cantidades en alimentos de origen animal. Eso significa que, cuando esos 5 gramos diarios entran de manera constante, el cuerpo experimenta un cambio más marcado que el de una persona que consume carne regularmente. Es como si el organismo recibiera de repente un recurso que llevaba tiempo trabajando en déficit, y ese reajuste interno se nota tanto en la fuerza como en la claridad mental. Lo más impresionante es que el impacto no se queda solo en el rendimiento físico. En personas vegetarianas y veganas, la creatina influye directamente en la energía cerebral, en la capacidad de resolver problemas, en la velocidad de procesamiento y en la memoria. El contraste es tan fuerte porque el punto de partida suele ser más bajo, así que la mejora se vuelve más evidente. De repente, los entrenamientos fluyen mejor, la mente funciona con más nitidez y la sensación de fatiga acumulada disminuye de manera notable. Es un cambio profundo para quienes nunca habían tenido ese soporte extra. Además, a nivel muscular, la respuesta también tiende a ser mayor. Al tener reservas iniciales reducidas, el músculo aprovecha cada gramo con mucha más eficiencia. La fuerza sube antes, el volumen responde mejor, la recuperación se acelera y la sensación de estancamiento desaparece más rápido que en personas con dietas mixtas. Es una ventaja silenciosa que pasa desapercibida para quienes no conocen estas diferencias, pero que marca una disparidad notable en resultados a medio y largo plazo. Y lo mejor es que este tipo de beneficio no exige cambiar la dieta ni modificar la filosofía alimentaria. No se trata de abandonar lo que se cree o lo que se elige comer. Se trata de completar un vacío que, por razones naturales, la alimentación vegetal no puede cubrir sola. Con esos 5 gramos al día,
el cuerpo simplemente vuelve a operar desde un nivel más alto, más equilibrado y más estable, tanto en fuerza como en cognición. Y para quienes entrenan duro, siguiendo una dieta basada en plantas, este ajuste puede ser la diferencia entre progresar al ritmo correcto o quedarse siempre a un paso de su verdadero potencial. Y esto no termina aquí, porque lo más importante aún está por venir. Al final de todo este recorrido queda claro que esos 5 gramos diarios nunca fueron solo un suplemento para entrenar. Fueron una llave que abre puertas internas que la mayoría nunca imaginó. Porque detrás de cada repetición, de cada día de energía, de cada noche de recuperación más profunda, hay un cambio silencioso que se acumula. No se nota en un instante, pero transforma con el tiempo. La creatina no solo fortalece lo que se ve, fortalece lo que sostiene, lo que impulsa, lo que protege y lo que mantiene el cuerpo funcionando como una máquina mucho más eficiente de lo que muchos creen posible. Es curioso cómo algo tan simple puede impactar áreas tan diferentes. El cerebro que piensa más claro, el corazón que trabaja con más estabilidad, los huesos que se vuelven más resistentes, el metabolismo que responde mejor, los músculos que no solo crecen, sino que envejecen más despacio. Y, al final, lo más poderoso no es cada beneficio individual, sino cómo todos ellos se conectan, cómo el cuerpo, cuando recibe lo que necesita, puede funcionar en un nivel al que no estaba acostumbrado. Y es ahí donde la creatina deja de ser un suplemento y se convierte en una estrategia de vida. Pero nada de esto funciona sin constancia. Ese es el punto que la mayoría olvida. No se trata de tomar creatina cuando se acuerda, ni de abandonarla porque no se notó algo en una semana. Es el hábito diario, repetido, disciplinado, el que realmente construye todos estos cambios desde adentro. Quien entiende eso no solo ve resultados, siente resultados. En cómo piensa, en cómo se mueve, en cómo se recupera, en cómo vive. Porque el verdadero impacto no está en el espejo, está en la forma en que el cuerpo responde al mundo. Ahora la pregunta ya no es si la creatina funciona. La pregunta real es, ¿qué podrías lograr cuando tu cerebro, tus músculos, tu energía y tu corazón empiezan a trabajar a tu favor y no en tu contra? ¿Qué es lo primero que vas a cambiar en tu entrenamiento después de esto? Si este video te dio, aunque sea un solo momento de ahora lo entiendo, dale like, suscríbete y sigamos creciendo juntos. Si este video te dio, aunque sea un solo momento de ahora lo entiendo, dale like, suscríbete y sigamos creciendo juntos.